Vamos a orar, vamos a orar. Cierra tus ojos en esta mañana, acompáñame en esta oración, no me dejes orando solo. Padre, gracias, yo quiero hoy alabarte y bendecirte. Yo quiero hoy darte gracias, sé que hay un mensaje en esta palabra profundo para la iglesia. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se va a manifestar en este mensaje y que vas a colocar en nuestro corazón, Padre, la enseñanza para que la iglesia sea cada vez más avivada, más fortalecida y comprenda el propósito de este año 2023 al templo otra vez. Muchas gracias, Señor. Yo quiero alabarte y bendecirte con todo mi corazón y darte gracias por tu fidelidad, porque cada uno de nosotros está aquí gracias a ella. Yo te encomiendo mi vida y te pido que sea un instrumento adecuado para llevar el mensaje de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Siempre al terminar el año, el pastor Darío busca dirección del Señor para dar un propósito a la iglesia en el año que comienza. Esto viene sucediendo ya hace muchos años. Como consecuencia, el pastor busca ser sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres para la iglesia? Y el Señor le confirmó este propósito, 2023 al templo otra vez. Ustedes ya me han escuchado hablar de esto. De tal manera que yo he venido orando, pidiéndole al Señor que me muestre cómo damos unas bases para que comprendamos todos de qué se trata todo esto. Y vengo en una serie de sermones. El sermón de hoy lo hemos titulado Jesús, el templo y su iglesia. Y tiene como objetivo ver la interacción del Señor Jesucristo con el templo. ¿Cómo fue que Jesús interactuó con el templo en su vida personal? Vamos a verlo a través de 7 puntos. Número 1, fue presentado al Señor en el templo. Vamos a Lucas 2, por favor, versículos 21 al 23. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. El Señor Jesucristo ha nacido, como todos sabemos y celebramos en Navidad, en un humilde pesebre en la ciudad de Belén. Pero la vida, evidentemente, para esta familia continúa. Y esta es una familia de fe. Nosotros tenemos que comprender que los principios y la vida de Jesús están basados en una fe que sus padres tenían. Él nace en ese contexto. La fe de los judíos, el pueblo de Israel. Ese es el contexto en el que nace el Señor Jesucristo. Y entonces, número 1, el niño a los 8 días es circuncidado. Porque eso hace parte de una tradición, entre comillas, religiosa o ordenada por el Señor. Era más que una costumbre, era una ordenanza. A los 8 días había pactado el Señor con Abraham que debían circuncidarse los niños varones. Bueno, es imposible circuncidar a una niña mujer. Que debían circuncidarse los niños. Y ellos practicaban aquello que por la fe creían. Lo llamaron Jesús, dice la palabra del Señor. Lo circuncidan y lo llaman Jesús. Recuerden que Jesús significa Salvador. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Qué he venido diciéndole a la iglesia? Dios había decidido habitar en el templo de Jerusalén. Y la adoración a Dios por excelencia, por decisión de la fe que el pueblo de Israel tenía, era adorar en Jerusalén. Todavía hay un dicho entre judíos: hoy desde acá, mañana en Jerusalén.
para entender la importancia de lo que en su fe significaba ir al templo. Y aquí hay una reseña, dice que se purificaron cuando era el tiempo de purificarse. Cuando era el tiempo de purificarse. En Levítico capítulo 12, anótalo para que tengas esa reseña, Levítico 12 del 1 al 5, míralo conmigo. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. En la ley mosaica, las mujeres cuando menstruaban o cuando tenían niños quedaban impuras para participar de todas las cosas que tuvieran que ver con temas sagrados de Dios. Era parte de la ley de Dios. Al 8º día el niño será circuncidado. Mira que estamos hablando de una fe, de unos principios. Versículo 4: la madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine el periodo de ¿qué? De purificación. Es decir, que el cálculo que nosotros podemos hacer, en el cual llevan al Señor Jesucristo al templo de Jerusalén, son 40 días, que era el periodo de purificación de la madre. Para llevarlo entonces, volvamos allí a Lucas capítulo 2. Llevaron al niño a Jerusalén, al templo, para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley está escrito. Ahora, fíjate que dice que en la ley está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Eso está en Éxodo capítulo 13. Éxodo 13:1. Miren lo que dice Éxodo 13:1. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Es decir, el primero de todo vientre, el primer hijo. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales. Esto era una ley. Había que consagrar el primer hijo varón a Dios. Era de Dios. ¿Por qué estamos tocando esto de esta manera? Porque estamos viendo que la familia, los principios de fe que tenía esta familia, son seguidos por ellos. Ellos eran judíos, esta era la ley que Dios había dado a Moisés, ley que no está vigente hoy para nosotros, pero estaba vigente para ellos. Y vemos a una familia cumplidora, amén, cumplidora de la ley. Dice que también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones. Había que hacer un sacrificio cuando se quería ir al templo a hacer cualquier actividad en el templo. Había que presentar un sacrificio. Y la ley decía: un par de tórtolas o 2 pichones. Ellos iban a hacer eso. Fueron a presentar al Señor Jesucristo ante Dios en el templo. Nosotros en la iglesia tenemos una ceremonia muy sencilla de presentación de los niños. El sábado de ayuno, próximo sábado tenemos ayuno. Durante el tiempo de ayuno hacemos esto que conocemos como la presentación de los niños al Señor. En la Biblia no hay ni ejemplos ni doctrinas del bautismo de bebés. No hay ni ejemplos ni doctrina. La doctrina de bautismo no es para bautizar bebés en la Biblia. Cuando tú ves la doctrina bíblica sobre bautismos, queda completamente claro que es para personas conscientes que, arrepentidos de corazón por sus pecados, toman la decisión de seguir el camino del Señor. Amén. Lo que sí hay en la Biblia es sobre todo ejemplos de la presentación, comenzando con el del Señor Jesucristo en el templo, ¿cierto? Llevaron a presentarlo. Nosotros tenemos este próximo sábado de ayuno la presentación de los niños ante el Señor. Inscríbanlos. Si no has presentado a tu niño, a tu bebé, inscríbelo. Escribes al WhatsApp institucional y dices: quiero presentar a mi hijo. Y entonces hacemos un certificado y una ceremonia hermosa donde oramos por el niño, lo encomendamos a Dios, entre comillas, o de alguna manera lo estamos consagrando al Señor, diciéndole: Señor, te lo encomendamos especialmente. Incluso oramos por los padres.
para que haya en su hogar un ambiente adecuado para el crecimiento de este niño. Pero también vamos a tener el bautizo de personas conscientes que, habiendo reconocido su condición, quieren seguir al Señor. Por eso quiero animar a todos los que han hecho su curso de ADN y no se han bautizado, para que este próximo sábado lo hagan. Inscríbanse a través del WhatsApp institucional y hagamos ese acto, que es un acto de obediencia y de fe. Practicar nuestros principios de obediencia y de fe son fundamentales, porque al final de los finales, ¿en qué es lo que creemos? La familia de Jesús practicaba los principios de su fe. Nosotros tenemos una, que es el cristianismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Número 2, Jesús fue reconocido como Mesías en el templo. Vean ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Este era un hombre devoto, lleno del Espíritu Santo, y Dios le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Te imaginas esa revelación? Eso tuvo que ser impactante. ¿Saben que Dios revela cosas al corazón? A nuestro corazón. Y una revelación de Dios es una cosa maravillosa. Nosotros tenemos que ser conscientes que en la relación espiritual con Dios, ahora en la alabanza, el Espíritu Santo colocó en mi corazón que cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos todo su respaldo a través del equipamiento que Dios tiene: poder, amor, misericordia. A nosotros no se nos puede olvidar eso. Somos hijos de Dios. Amén. Diga: soy un hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces viene todo ese respaldo de Dios. Y Dios revela cosas. Se las reveló a Simeón. Versículo 27. Movido por el Espíritu, ¿fue a dónde? Al templo. Acuérdense, recuerden, José y María están presentando a Jesús en el templo ante el Señor. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús fue reconocido como Mesías cuando fue presentado en el templo, porque esa fue la revelación. Y entonces es reconocido como Mesías, ¿en dónde? En el templo. Era un bebé. Versículo 33, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por todo lo que se decía de él. Miren la interacción de Jesús con el templo desde bebé. No solo porque sus padres cumplían con la fe que profesaban, sino porque Dios había revelado a Simeón que no moriría sin ver al Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Número 3, se sentó en el templo entre maestros. Ustedes recuerdan, como consecuencia de la práctica de la fe, estas personas iban cada año a Jerusalén en caravanas. Y en una ocasión fueron, y el Señor Jesús, el niño Jesús, se les perdió. Entre tanta gente, porque era mucha gente la que viajaba, desde Nazaret hasta Jerusalén. Estoy en Lucas 2:46. Al cabo de 3 días, lo encontraron ¿en dónde, iglesia? En el templo. ¿Sentado en dónde? Entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿No le parece bonita esa distinción? 12 años tenía el Señor Jesucristo cuando sucedió esto. Y a los 12 años el Señor Jesús, cuando se perdió, se fue para el templo a sentarse entre maestros. Decíamos hace 8 días que al templo venimos a recrearnos, pero primero en el Señor y después con cualquier otro tipo de diversión. Amén. Salió bonita la tarde deportiva. Salió bonita. Hay campeón de ping-pong que hay que destronarlo dentro de un mes.
Se jugó fútbol, óigame, sin lecciones, gracias a Dios. Sin embargo, logré pegarle un balonazo a un niño. En una pateada que vi el perfil en el arco, pateé y ¡pum!, le pegué a un niño aquí en un hombro. Bueno, me acerqué: papi, ¿te dolió? ¿Qué pasó? No, pastor, bueno. Después este mismo niño me dijo: pastor, siquiera que tú tienes barriguita, porque cuando te pegue un balonazo lo puedes rebotar con la barriga. Venimos a divertirnos primero en el Señor, como lo hacía Jesús, y después jugamos lo que quieran. Pero los niños vienen a aprender al templo. Escuela de Maestros, próximo domingo, 8:45. Para las personas que quieran formarse, miraremos allí requisitos, miraremos qué estamos haciendo. Dice que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Es que eran 3 días, ¿no? Estaba perdido, imagínate eso. Mira que tu padre y yo te estamos buscando angustiados. Hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi padre? Otras versiones: en la casa de mi padre. Y otras: en los negocios de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. 12 años tenía el Señor Jesús cuando se va al templo a discutir con los maestros de la ley, y todos se quedaban admirados de lo que él hacía. Número 4, enseñó en el templo. Vamos a Lucas 4:14, por favor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas. ¿Dónde enseñaba Jesús? En las sinagogas, y todos lo admiraban. Miren la interacción de Jesús con el templo. Las sinagogas eran lo que podíamos llamar templos locales. En Jerusalén estaba el templo que había construido el Señor Salomón en honor al Señor, con toda su imponencia y su importancia. Y en las localidades o municipios, las sinagogas que congregaban a los creyentes para que se manifestara allí su fe. Allí enseñaba el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, versículo 15. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Mira versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró ¿en dónde, iglesia? En la sinagoga. ¿Cómo era qué? Su costumbre. ¿Cuál era la costumbre del Señor Jesucristo? Ir todos los sábados a la sinagoga. Esa era su fe. Los judíos tienen un día que se llama el Shabbat, que comienza el viernes a las 6 de la noche y termina el sábado a las 6 de la noche o de la tarde. Y se reúnen en la sinagoga. Esas eran las costumbres de Jesús. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, preguntaba. Era conocido el Señor Jesucristo, ese era su entorno. Ahí habían amigos de él, muchachos que se habían criado con él, que por costumbre de sus familias se congregaban en la sinagoga, los hijos varones, todos los sábados. A veces tenemos una idea distorsionada de la vida del Señor Jesús. Algunas personas llegan a creer que Jesús no tuvo relación con el templo, sino que era un parroquiano o peregrino que andaba por las calles, como lo hacía también, y que compartía la palabra por donde fuera. Eso es verdad, pero ahora también lo hacía en el templo.
Miren la importancia del templo para el Señor Jesucristo. Nunca se me olvida que cuando quisimos construir un templo, acuérdense los que estábamos en la casa, ¿recuerdan lo que era el servicio en la casa? Que yo me paraba ahí debajo de ese techito con esa opresión tan tremenda que generaba tener ese techo encima. Y había un salón a este lado, otro salón a este lado y una carpa que sacábamos afuera. A mí hay gente que me dijo: pastor, ¿ya usted no lo conocía? Yo lo escuchaba, pero nunca lo había visto. Oiga, imagínense usted eso. Cuando quisimos hacer este templo, o un templo, después vino esta idea que fue la idea más práctica y económica. Muchas personas dieron conceptos. A mí un señor me dijo: pastor, usted no necesita un templo, Jesucristo predicaba desde las barcas. Bueno, la Biblia dice que Jesús enseñaba en el templo cada 8 días. Amén, iglesia. Bueno, también enseñó en el templo de Jerusalén. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 47 y 48. Todos los días enseñaba ¿en dónde? En el templo. Lucas 19, 47 y 48. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban ¿qué? Matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Él tenía sus enemigos dentro de esa clase religiosa de la época, pero las personas lo escuchaban con interés, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, número 5, ministró en el templo. Pastor, ¿qué es eso? Vamos a mirar Lucas capítulo 4, por favor, versículos 31 y 37 o al 37. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había ¿en dónde? En la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da orden a los espíritus malignos y salen. Y su fama se extendió por todo aquel lugar. Analizando este texto me impresionaron varias cosas. Primero, a la gente no le impresionó que Jesús expulsara un demonio. Le impresionó fue la autoridad con la que lo estaba haciendo. ¿Saben qué significa eso? Que por la época había muchas personas endemoniadas, que era común ver a una persona endemoniada, una posesión demoníaca. Entonces, cuando hay una posesión demoníaca hay que hacer una liberación. ¿Y cuál es el mejor lugar para hacer una liberación, iglesia? El templo. Amén. Dijimos hace 8 días que el mejor lugar para uno recibir la bendición de Dios matrimonial es el templo, porque es un lugar de adoración. Uno podría liberar un endemoniado en cualquier parte. Yo me acuerdo que un gran amigo que yo tengo, pastor, me dijo que estando muy neófito en la fe, le sucedieron experiencias tremendas. Que un día iba en su carro con un compañero de trabajo de él, que no recuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo que era el gordo no sé qué, que es que era un tipo grandísimo, fue lo que me dijo. Se manifestó un demonio en el gordo y este hombre tuvo que liberarlo ahí en el carro. Pues son cosas que pueden suceder. Pero Jesucristo ministraba, es decir, hacía la obra de Dios y la hacía en el templo. El templo es el mejor lugar para este tipo de actividades espirituales. Ahora, me impacta que Jesús actúa con la autoridad de Dios. Cuando se presentan estas cosas espirituales, no es una lucha de poderes, es un asunto de autoridad que da la fe. Amén.
el espíritu inmundo, el demonio, cuando ve a Jesús dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Es decir, que lo conocía, sabía quién era. Has venido a destruirnos. ¿A qué vino el Señor Jesús? A destruir las obras del diablo. Amén. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios, le dijo. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero que le ordena es que se calle. No es que no esté diciendo la verdad, es que es un demonio el que está hablando. Y en cualquier condición, cuando habla un demonio, hay que hacerlo callar. Amén, iglesia. ¿Qué podría decir un demonio? Cállate, le dijo. Lo reprendió. Sal de ese hombre. No es un problema de poderes, es un tema de autoridad espiritual. Pues Jesús la tiene toda. Amén. Es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Todos se asustaron y decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Fíjense que no están asustados por el tipo endemoniado. Había varios, en los evangelios hay muchos. Con autoridad y poder le da orden a los espíritus malignos y salen. Esa es la autoridad que da la fe. Amén, iglesia. Los días de ayuno, nosotros nos reunimos para hacer un servicio especial en el que oramos por sanidades, por liberación. Lo voy a hablar ahora. Pero a veces se manifiestan también. Se han manifestado, hemos tenido cosas donde se han manifestado cosas espirituales. Y cuando las cosas espirituales se manifiestan, hay que resolverlas. ¿Cómo? En la autoridad del Señor. Pero el templo es el mejor lugar. Imagínate una comunidad congregada por la fe en el nombre de Jesucristo. ¿Se imaginan el poder que hay acá? Un poder a locura. Somos hijos de Dios, llenos de fe. Y si alguna cosa se llegara a manifestar en el nombre de Jesucristo, tomamos autoridad. Bueno, por supuesto, la fama del Señor se extendía por todo aquel lugar. Número 6, pagó el impuesto del templo. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto ¿del qué? Del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Jesús estaba exento de pagar impuestos al templo. Amén. Aleluya. Estaba exento de pagar impuestos en el templo. Eres el Hijo de Dios. Qué enseñanza impresionante es esta. ¿Tu maestro paga el impuesto del templo? Sí lo paga. Pedro había visto a Jesús pagando el impuesto del templo. Era una costumbre. No es un tema circunstancial. En este caso es el tema de la pesca del pescado y vaya, lleve el impuesto. Pero Pedro sabía que Jesús pagaba el impuesto del templo. Amén. No existe en la Biblia otra manera de sostener la iglesia si no es a través de los diezmos y de la ofrenda. No existe. Esa es la manera que el Señor ha creado para que la iglesia se sostenga, para que sus ministros se sostengan, para que la iglesia crezca, a través de los diezmos y de las ofrendas. Me encanta algo del cristianismo, lo valoro, lo aprecio con todo mi ser. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Amén. En todo. No haría el Señor Jesús algo que no nos pediría algo que Él ya no hubiera hecho. ¿Cómo me gusta ese tipo de liderazgo? Lo llamo liderazgo por ejemplificación. Es que el líder lo hace primero y después le dice a los demás que lo hagan. Amén. Quiero cerrar este punto breve diciendo esto. En esta iglesia todos diezmamos. El pastor diezma, su esposa diezma, sus hijos diezman. Todos diezmamos, porque esa es la manera bíblica de sostener la iglesia. Pero el diezmo es voluntario, no es obligatorio. Amén. Debe nacer de mi relación con Dios. El diezmo y la ofrenda deben nacer del corazón, porque no es un negocio como algunos lo han visto. Porque entre otras cosas Dios promete bendición con el diezmo. Señor, voy a diezmar porque tú bendices. No, yo diezmo de corazón porque tú me lo pides. Jesús lo hacía de esa manera. Bueno, número 7.
Dije que eran 7 puntos. Puso las cosas en orden en el templo. La enseñanza base que el Señor le dio a nuestro pastor Darío para hablar acerca del templo está en Mateo capítulo 21. Y fíjense cómo el Señor Jesús pone las cosas en orden en el templo. Número 1, el templo es casa de limpieza. Mateo 21:12. Jesús entró ¿en dónde? En el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían ¿qué? Palomas. Bueno, hará parte este tema puntualmente de un sermón. Hoy solamente quiero dar a conocer estos 5 puntos claves de lo que es el templo. Número 1, el templo es casa de limpieza. Cuando Jesús entra al templo en la época de la fiesta de la Pascua que se celebraba, en la semana en la que fue traicionado y asesinado, por supuesto, dice la Biblia que Jesús entró al templo y encontró las cosas al revés. Y entonces, como las encontró al revés, dice, echó de allí todos los que compraban y vendían y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que José y María llegaron con unas palomas? Eran 2 pichones o 2 palomas al templo. Las personas llegaban a Jerusalén y debían llegar con estos animalitos para ser sacrificados. ¿Por qué se hacía? Porque era algo que se conoce como la propiciación de mi pecado. El sacrificado era el animal, pero el que quedaba limpio de pecado era yo. Las personas debían llevar sus animales desde su origen. Estuve estudiando Juan capítulo 2, donde hay un versículo paralelo. Hablaré de esto más adelante. Y me puse a pensar que la gente dejó de llegar a la iglesia con lo que tenía que llegar. Ya te verás, la gente tenía que llegar al templo así, pero eso lo tenían que hacer desde donde salían. En época de José y María, no dice la Biblia que estaba todo este mercadeo, este mercado. Pero en época de Jesús, aquí ya el Señor Jesucristo tiene 30 años, 33, porque va a ser sacrificado. Encontró que las cosas habían cambiado. Entonces la gente llegaba al templo y compraba su paloma o su pichón o su becerro, o según su pecado, o según la ley lo establecía. Y todo esto se había convertido en un centro mercantil. Jesús tuvo que limpiar eso. Oiga, tan bonito es cuando le ponen a uno las cosas fáciles, ¿no? Cuando tú encuentras todo a la mano. Yo no me voy a poner a escoger una paloma por aquí en el campo, porque yo llego al templo, allá la consigo. Eso allá seguramente a mí me la venden. A veces somos así los creyentes. Y no nos venimos listos desde nuestra casa. Para algunos el primer encuentro con Dios de este día domingo es este. No debimos haber tenido un encuentro esta mañana para entregarle al Señor nuestro corazón y entregarle el día. Y de paso bendecir el servicio y al pastor y decirle: Señor, utiliza al pastor, úngelo. Eso sería muy lindo, ¿no? A veces llegamos y queremos que las cosas estén dispuestas, sin sacrificio. ¿Qué sacrificio tiene comprar una paloma cuando llegas al templo? Bueno, al final lo que está sucediendo allí es que hay todo un centro mercantil de negociación, dinero, animales, y eso le molestó al Señor Jesucristo. El templo debe ser casa de limpieza. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos transar con Dios? A veces estamos llenos de oraciones de transacciones con Dios. ¿Por qué no le entregamos el corazón al Señor plenamente? Para que Dios haga su obra, y le pedimos que lo limpie. ¿Será que necesita limpieza nuestro corazón? Pero qué lindo saber que venimos a la iglesia a ser limpiados por la palabra, amén. Haré un sermón basado en esto. Qué lindo saber que el Señor nos limpia cuando venimos al templo. A veces venimos cargados incluso de pecado. Les recordaba el curso de ADN que yo llegué a ir a la iglesia prendido. La tengo viva. No prendido de la Biblia. Yo llegué a ir a la iglesia prendido. Es que el Señor me liberó de allí. Amén.
y fue limpio por la obra del Señor Jesucristo en el templo. Porque Dios sigue obrando limpieza a nuestros corazones cuando lo buscamos, cuando hacemos, entre comillas, el sacrificio de venir a la iglesia y de buscarlo. Número 2, poniendo las cosas en orden, Jesús dijo: el templo es casa de oración. Mateo 21:13. Ahí mismo, escrito está, dijo: mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fíjate que cuando Él llega a poner orden en el templo, hay una seguidilla de palabras, de actos de Jesús. Volca las mesas, o vuelca las mesas de los que cambiaban dinero. Se enoja con esta situación y pone las cosas en claro. Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. El templo es casa de oración. Casa de oración. Venimos a la iglesia a orar. Por eso me gusta orar. Me gusta orar. Cuando yo dirijo la alabanza, ¿se han dado cuenta que yo me demoro en empezar porque estoy orando? Y termino orando. Y me gusta terminar los sermones orando más. Porque debemos orar cuando estamos en el templo. Amén. Debemos hacerlo en todas partes, pero aprovechar que estamos juntos en la presencia del Señor, orar. El templo es casa de oración. Ustedes se imaginan la oración que nosotros elevamos en el templo desde un corazón limpio, ¿hasta dónde puede llegar? Si Dios ha limpiado nuestro corazón cuando venimos al templo y hay limpieza y nosotros elevamos una oración, hasta el trono del Señor llega una oración en ese sentido, cuando nuestro corazón está limpio. Un día yo fui a cambiar de trabajo y me equivoqué en el cambio de trabajo. Me equivoqué. Cuando yo fui a renunciar a una empresa, me llevaron a recursos humanos. La psicóloga me dijo: Hernán, ¿tú estás consciente de lo que estás haciendo? Estaba en una de las mejores instituciones empresariales en Bogotá, en el sector automotor. Y me iba a ir para un concesionario pequeño de otra marca. Y la psicóloga me dijo: Hernán, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Bueno, yo le dije que sí, tenía. A veces uno toma decisiones basado en emociones también. Estaba cansado, era la verdad. Yo me equivoqué en ese cambio. Y un día, orando al Señor de rodillas, le dije: Señor, tú sabes que lo hice con un corazón limpio. Tú sabes que lo hice con un corazón limpio, que no había maldad en mi corazón, que estaba cansado y lo hice con un corazón limpio. Oiga, no me han pasado 2 semanas después de que hice esa oración y me dieron una jefatura. Las cosas del Señor son increíbles. Yo duré 15 días orando y decía: Señor, ¿yo cómo tomé esta decisión? Pero qué embarrada pude cometer. Oiga, se va el jefe de vehículos usados y el doctor Daniel Gómez, mi jefe, me llama y me dice: Hernán, venga, se acaba de ir Gabriel. Y le dijo Gabriel que cómo me va a dejar el puesto tirado, que necesito un jefe de usado. Me dijo: ahí lo tiene, es Hernán. Entonces ya tuve salario básico, ya tuve dirección. Dios hace unas cosas cuando el corazón está limpio y uno toma las decisiones con ese corazón. La oración es escuchada. Escrito está, dijo: mi casa será llamada casa de oración. Tenemos que reunirnos para orar en el templo, pero hacerlo con un corazón limpio. Vamos a tener reuniones de oración. La estamos teniendo muy poderosas. Estoy muy contento, de verdad, con la oración de los martes y viernes. Pero vamos a tener oración en el templo, jornadas de oración donde vamos a citar. Tal vez hagamos un evento de oración todo un día para orar, para buscar la presencia del Señor, porque la casa del Señor es casa ¿de qué? De oración. Número 3, el templo es casa de milagros. Mateo capítulo 21, versículo 14 dice: se le acercaron en el templo ciegos y cojos y ¿qué? Y los sanó. ¿El templo es casa de qué? De milagros. Jesucristo llega al templo en la festividad de la Pascua, encuentra las cosas al revés, pone orden, dice: mi casa es casa de oración, y empiezan a llegar los enfermos y el Señor los sanó. Ciegos y cojos y los sanó. El templo es casa de milagros y de sanidad. Cuando venimos a la iglesia, venimos a ser sanados. Amén. Y hemos visto sanidades sobrenaturales. Y quiero que sepan una cosa, iglesia, y quiero pedirles el favor que me acompañen. Le estoy pidiendo al Señor que esta palabra se haga realidad entre nosotros. Esta mañana le dije en mi devocional: Señor, que hoy hayan milagros y sanidades en la iglesia. Milagros y sanidades, porque el templo es casa de milagros.
Y por supuesto, el primer milagro que debe ocurrir es la entrega de nuestro corazón y la limpieza del mismo. Pero cuando dicen que llegaron ciegos y cojos, el Señor los sanó. Amén. Que lleguen personas a este lugar con enfermedades y se vayan sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es mi petición. Enfermedades físicas o del alma. Como quiera que sea, el templo es casa de milagros y de sanidad. Amén, iglesia. Que se sanen las parejas, que se restauren las relaciones, que obre Dios los milagros que se necesitan en nuestra propia vida. Diga conmigo: Señor, tú eres mi sanador. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Número 5. El templo es casa de alabanza, dijo Jesús. Mateo 21:16. ¿Oyes lo que estos están diciendo? ¿Lo que esos están diciendo? No, perdóname, ¿dónde estoy? Me 4, es que me iba adelantando. Vea lo que es la guerra espiritual para que usted la comprenda. Número 4, el templo es casa ¿de qué? De guerra espiritual. A veces nos gusta pasarnos. Esta mañana cuando estaba orando, le dije al Señor: Señor, que hoy hayan milagros y sanidades. Yo sabía que el punto número 4 era la guerra espiritual. Y me quedé como pensando. Y también guerra espiritual, le dije al Señor. Porque es que hay oposición del enemigo cuando venimos a la iglesia. Y no podemos tener miedo para enfrentarla. Amén, iglesia. No podemos tener miedo para enfrentarla. El templo es casa de guerra espiritual. Mateo 21:15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Oiga, cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, es decir, la clase dirigente de la época, quienes manejaban las cosas del templo y de la fe, vieron que Jesús hacía cosas maravillosas y que los niños gritaron en el templo: Hosana al hijo de David, debía decir, se alegraron. Casa de limpieza, casa de oración, casa de milagros, casa de alegría. Amén. ¿Cómo debemos venir al templo? Predicamos hace 15 días con alegría. Pero estos personajes, en vez de alegrarse, se molestaron, se indignaron. Oiga, les molestó lo que estaba pasando. Yo me pongo a pensar, ¿hacía cuánto tiempo estos dirigentes espirituales no veían lo que estaba pasando ese día en el templo? Cojos y ciegos ser sanados. A veces nos acostumbramos a las cosas que no son corrientes. Lo corriente es la sanidad. Amén. Lo corriente es la sanidad. Pero si el Señor no nos ha sanado, entonces decimos: bueno, Señor, pues listo, no nos ha sanado. Bueno, Dios tiene propósito con todo. Lo que quiero decir es que si hay una sanidad, debe haber alegría, debe haber gozo. ¿Usted se imagina lo que significa la restauración de un matrimonio? Que unos hijos puedan vivir en unidad con sus padres, en armonía. ¿Eso no es motivo de alegría? Que se sane una economía, que se sane una vida, que se sane un corazón. Que alguien que estoy preparando o orando por preparar un sermón que se llama sanidad para el alma herida. Apóyenme en oración, estén orando por mí, iglesia, por favor, se lo suplico, para que Dios me dé algo para darles a ustedes. Hay personas que no se relacionan desde la sanidad, sino desde el dolor. Hay personas que en su vida no se relacionan desde un corazón sano, sino desde un corazón enfermo. Y eso hay que resolverlo. Amén, iglesia. Lo peor que le puede pasar a uno es relacionarse desde el dolor, porque uno ve todo distorsionado. Vamos a hacer un sermón bien lindo acerca de la sanidad interior. Cuando hay sanidad debe haber alegría. Pero los dirigentes espirituales ven las sanidades y están bravos. ¿Quién es el que se pone bravo cuando Dios obra? Satanás. Y hay oposición. El templo es casa de guerra espiritual. El miércoles hubo guerra espiritual acá, se lo dije a los de la alabanza. Estuvimos en un descuadre, una cosa absurda, que son cosas que técnicamente tenemos que cuadrar, para que quede claro.
que llegar más temprano a ensayar, hay que hacer las cosas como deben hacerse. Pero percibí un ataque espiritual el día miércoles en mi espíritu y se los dije. ¿Saben por qué? Escuchen el tema del miércoles y se van a dar cuenta por qué muchas veces el enemigo pone tropiezo. Hay guerra espiritual en el templo y nosotros no podemos decir: ay, yo no voy por allá al templo porque hay guerra espiritual. Nosotros tenemos que venir a dar guerra espiritual por la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, guerra espiritual no es como se ha visto por ahí en algunas congregaciones, coger las sillas a patadas ni nada de eso. Eso es una caricatura. La guerra espiritual se pelea por la fe en el nombre del Señor Jesucristo, reprendiendo al enemigo. ¿No lo hizo Jesús cuando ministró en la sinagoga? ¡Cállate! ¡Sal fuera! Bueno, número 5, el templo es casa de alabanza. Ahora sí, ¿entendieron lo de la guerra espiritual, no? Bueno, 5, casa de alabanza. Versículo 16. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. Cuando vienen las sanidades, la palabra dice que los niños gritaban: Hosana al hijo de David. ¿Saben qué significa la expresión? Salva ahora. Están reconociendo a Jesús como al Mesías. Esa era la alabanza. Están reconociendo: este es el Mesías, este es el que vino a salvar. Por eso fue que se indignaron. Cuando nosotros proclamamos la verdad, Satanás se enoja. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Achantarnos? ¿Achicopalarnos? No, dar alabanza. ¿Oye lo que están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió. ¿No han dicho nunca: en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto la alabanza? Se ha dicho, y es verdad, que los niños y los borrachos dicen la verdad. Espero que los que llegamos aquí seamos los que tenemos corazón como niños y que no haya borrachos. Amén, iglesia. Tenemos que dejar el licor. Nosotros no podemos estar en esas cosas. Y animo a la iglesia a eso, a que vivamos en la santidad del Señor. Los niños comenzaron a cantar Hosana. ¿No fue lo que cantamos ahora al principio? Hosana. El templo es casa de alabanza. Y la alabanza no es otra cosa sino que reconocer las verdades de Dios. Los niños estaban diciendo: este es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia a decir: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, voy a ver la victoria, es alabanza. La alabanza no son solamente las canciones. De hecho, no se necesitan canciones para alabar al Señor. Se necesita un corazón agradecido que reconozca las verdades de Dios. Dios es grande, es uno solo, es poderoso. Bueno, terminemos en Juan 18:20. Venga la alabanza, por favor. Juan 18:20. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado. ¿En dónde, iglesia? ¿En dónde? ¿O en dónde? Oiga, mire esto. Estamos hablando de la interacción de Jesús con el templo. Esto es hermoso. Y mira lo que Jesús dice: yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Cuál es la interacción del Señor Jesucristo con el templo? Desde que era pequeño fue llevado a que lo presentaran. Fue reconocido como Mesías. Se sentó entre maestros cuando tenía 12 años. Enseñaba en el templo, en las sinagogas. Ministraba al Señor, a la iglesia, en el templo y en las sinagogas. Pagó el impuesto del templo y puso las cosas en orden en el templo. Mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han vuelto cueva de ladrones, dijo. El templo es casa de limpieza, es casa de oración. El templo es casa de sanidad, de milagros, de guerra espiritual y de casa de alabanza. El Espíritu Santo, iglesia, ha dicho: 2023, al templo otra vez. Volver al templo es seguir el ejemplo de Jesucristo. Es seguir unos de los pasos que Jesús dio cuando estuvo en este mundo. Lo que hacemos en el templo tiene sentido porque Jesús lo hizo o lo avaló.
Así que su iglesia, la iglesia del Señor, debe entender la importancia del templo, y con las cosas en orden como las puso el Señor Jesús, llevar a cabo las prácticas cristianas dentro del templo. Presentar a los niños dentro de 8 días. Vamos a estar haciéndolo. Enseñar y predicar la palabra de Dios abiertamente. Eso es lo que Dios quiere. Ministrar a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Orar al Señor. Pedir a Dios que obre milagros y sanidad. Hacer guerra espiritual y alabar a Dios en el templo. La iglesia debe regresar al templo a vivir su fe con la confianza de que el Señor se mueve grandemente cuando la iglesia hace las cosas como el Señor lo estableció. Amén. Iglesia, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Vamos a colocarnos en pie, por favor, en esta hora. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Dilo, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, y se siente. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Alaba al Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu. ¡Hay victoria! De Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y es que hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre. Hay victoria, dile. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Levanten sus manos al cielo, iglesia. Gracias te damos, Padre. Yo estoy agradecido contigo. Tú revelas cosas al corazón y has dado una palabra sencilla pero clara. Te has puesto como ejemplo de por qué hay que ir al templo. Como tú lo pusiste, como tú lo hiciste, nosotros lo hacemos.
y lo hacemos de corazón. Venimos al templo a un encuentro contigo, Señor. Venimos a que limpies nuestro corazón. Dile en esta mañana: límpiame, Señor. Señor, limpia el corazón de tu iglesia. Yo te pido en esta mañana, Señor, que limpies mi corazón. Quiero pararme siempre a ministrar en el altar con un corazón limpio, para poder dar, Señor, a la iglesia de esa limpieza en Cristo Jesús. Limpia, Señor, nuestro corazón para poder dar de esa limpieza en nuestra casa, en nuestras relaciones. Límpialo de toda suciedad. Límpialo, Señor mío, por favor, de toda suciedad que haya en nuestro corazón. Que podamos, Padre, nosotros estar limpios, ser limpios, tomar decisiones con corazón limpio y sano en Cristo Jesús. Que esa limpieza sea un derrotero que marque nuestro camino, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Gracias te damos, Señor. Que podamos orar siempre cuando nos reunamos, en lo personal y en lo congregacional. Y que esa oración que nace de corazones limpios llegue hasta el trono de la gracia, para que recibamos misericordia en el momento oportuno, Señor. Gracias, Señor, que la iglesia cada vez ore más, que en lo personal oremos más, Señor. Tal vez no estamos orando lo suficiente. Ayúdanos a orar, que mi corazón sea una casa de oración, pero que lo sea la iglesia, Padre, en Cristo Jesús. Gracias porque has dicho: el templo es casa de milagros y de sanidad. Y porque yo confío plenamente en tus milagros, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando llegaste hace 2000 años al templo, sanaste a cojos y ciegos. Yo te pido que sanes hoy nuestro corazón, que sanes nuestro ser interior de la misma manera como sanas nuestro ser físico, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo clamo por ver milagros en la iglesia y sanidades. Gracias, Espíritu Santo, porque has dado una directriz clara para la iglesia. Si hay limpieza, si hay oración, habrá milagros en Cristo Jesús. Yo quiero alabarte, quiero bendecirte con todo mi corazón por esos milagros que vamos a ver este año en la iglesia. Personas que se sanan de enfermedades, personas que reciben esos milagros. Yo he sido sanado. Señor, necesito ser sanado una vez más. Yo te pido que los milagros que hicieras en mí otrora, los hagas ahora en el nombre de Cristo. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Que sanes, Señor, mis pulmones en el nombre de Jesús. Y te pido que obres, Señor, al orar por mí, oro por mis hermanos. He hablado con varias personas, me han dicho: pastor, estoy con inhaladores. En el nombre de Jesucristo oro por esas personas, para que sigas obrando milagros en sus vidas. Sana, Señor, sana. Sigue sanando, obra en Juanita. Oramos por ese milagro, Señor, que se está completando, por ver conectadas todas sus neuronas, Padre, de manera extraordinaria, y que ese milagro se complete. Y por todos, Señor, las peticiones que hemos venido haciendo. Gracias por la fidelidad de la iglesia al orar por enfermos. Yo quiero hacer una oración especial por Brenda. Padre, gracias. Gracias por haberle colocado a Santiago esa carga de pedirme que orara por Brenda. Tú conoces esa situación. Hoy te pido, Señor, que obres en ella. Gracias porque veremos milagros de manera especial en tu templo, en tu iglesia. Y gracias porque estamos dispuestos a guerrear espiritualmente, porque no tenemos miedo del diablo. Está vencido en el nombre de Cristo. Yo ato a Satanás y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Lo echo fuera de las casas, de las vidas. Tienes que tomar autoridad, iglesia, para reprender al diablo y echarlo fuera de tu economía, de tu casa, de tus relaciones, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque esta es tu casa, es casa de alabanza. Yo te alabo, yo te bendigo, porque estamos entendiendo el propósito y venimos a hacerlo de corazón. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y te glorificamos
y te damos gracias en Cristo Jesús. ¿Qué tal si decimos que hay poder cantando esta canción, Milagroso? Gracias, Señor. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dile. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Dile una vez más al Señor, aquí estás. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dile, estás en mi vida. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Amén, Señor, gracias. Te adoraré. Sana el corazón de mis hermanos. Te adoraré. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Aquí estás, Sana mi corazón. tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y esta mañana, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. 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 Aunque no te pueda ver, Señor, Aunque no pueda ver, Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, Aunque no pueda Estás ver, sobrando. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Milagroso. sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, obra milagro, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Milagroso, por la verdad de tu palabra, cumples por la fe del promesas, corazón, luz en tinieblas. Mi Dios, por la presencia de tu así Espíritu. eres tú. Obra milagros entre nosotros, Señor. Dile milagroso. Milagroso, milagroso, Señor. Milagroso y santo. Poderoso. Milagroso, Señor, obra en mi vida, obra en mis hermanos, obra en los hogares, en sus casas, en sus familias, en sus finanzas. Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Hosana, Hosana, el Hijo de David. Así eres tú. 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 ¿Por qué no le das un aplauso fuerte en esta mañana, iglesia? Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias, Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Me gustaría preguntar esta mañana si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si tal vez alguien te invitó, vienes hoy por primera vez, Dios te bendiga. ¿Quién más? Por este lado. Dios los bendiga. Por acá. Dios los bendiga. Por allí. ¿Alguien nuevo por aquí? Démosle un aplauso fuerte a estas personas. Déjenme decirles que no hay nada más real que la fe. Bueno, Pablo dijo: caminamos por fe y no por vista. Sí, es cierto. No es por lo que vemos, es por lo que no vemos. Pero eso no quiere decir que no sea realidad. Pues la vida transformada es asunto de fe. A ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación. Ya me levantaron la mano, ya sé que están acá. No sé si antes hayan hecho una oración para decirle: Jesús, yo te necesito. No estoy hablando si has oído hablar de Dios. Estoy hablando si le has dicho: Señor, yo te necesito en mí. Por eso quiero pedirles el favor que vengan un momento acá al frente y hacemos una oración juntos. Vengan acá los que levantaron su mano, por favor, y hacemos esta oración. Le decimos: Señor, ven a mi corazón. Ven acá, por favor, los que levantaron su mano. No se me queden ahí sentaditos. Venga, porque vamos a hacer una oración para decirle al Señor: Jesús, yo te necesito. Ven, anímate y ven, porque vamos a hacer esta oración. ¿Ya habías hecho esta oración antes? ¿Sí? ¿Por allí? Bien. ¿Alguien no la había hecho de los que me levantaron la mano? ¿Ya la habíamos hecho todos? Bueno, gloria a Dios, de eso se trata. Es decir, que podemos cantar: yo tengo a Cristo viviendo en mí. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. No me moveré sino por fe. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.